Perfecto. Entonces, vamos a estar realizando este video Aquí para... edificante con relación, por ejemplo, a que si es bíblico, así, a ver si es una práctica sana o digamos sabia en términos de la Biblia. Por ejemplo, cuando una persona eh, ha tenido algún accidente, ha tenido está en estado moribundo, etcétera, y ha tenido algún accidente, una mala experiencia, para ver si esto es bíblico. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que se ven a alguien accidentado y de una vez van y le dicen, oro por ti, apriétame la mano si me escucha, haz una oración conmigo, repite esto, y a veces la pobre persona no puede ni siquiera moverse, ni hablar, ni nada. Entonces, yo quería hacer este video o compartir y esta experiencia y reforzar no quería hacerlo solo porque yo no soy único en este mundo y quería, por lo tanto, compartirlo con más personas, porque así yo no se vería como, él hizo un video y no hay quien refute, no hay quien diga nada y ya. No, por eso yo traté de compartir este video con muchos hermanos de diferentes incluso religiones, pero nadie pudo, nadie tenía tiempo, eh, no estaban preparados y así cada quien tenía algo que decir. Entonces, gracias a Dios que tú sí pudiste inmediatamente no poner traba ni nada y que aceptaste esto. Entonces, esto lo hacemos con el objetivo, con el fin, no de quién sabe más, quién sabe menos, quién es más intelectual, unos son de Pablo, otros son de Apolos, no, sino que somos todos uno en el Señor y por lo tanto al Señor, al Creador, le gusta que su pueblo participe de su palabra, que ponga en práctica su palabra, porque también lo que estamos haciendo es poniendo en práctica su palabra. Así es. Sí, entonces, por más que yo intenté de reunir una cantidad de tan siquiera 10, invité como a 20, pero a veces con el fin reunía tan siquiera 10 participantes, no importa la denominación cristiana, porque no puedo hacer este tipo de contenido con gente, digamos, que no son creyentes, porque no es lo mismo. Porque para ellos creen cualquier cosa, incluso muchos de ellos creen más que los cristianos y dicen, sí, claro, yo voy a ser salvo. Entonces ellos no es que no puedan participar, sí pueden participar, pero sin embargo el control y la verdad que dice la Biblia, ellos no lo manejan. O sea, ellos manejan una creencia. De hecho, sí. De hecho, a veces, más por el tema de que hay cosas que no la manejan. O sea, y también el control, el autocontrol y la falta de conocimiento también. Así es. O sea, sí hay que, pues sí, tienen algo de conocimiento, que a pesar de que no son cristianos ni nada, sin embargo, se estudian la Biblia, incluso más que nosotros. Obviamente, a veces para refutar y eso, pero a veces lo usan no para de la forma correcta, que digamos. Así es. Entonces, desde mi punto de vista, yo voy a partir no citando la Biblia, sino parafraseando algunos pasajes escritos en la Biblia, sí, mostrando, no de mi punto de vista, sino mostrando del punto de vista bíblico, que esa práctica, por más amor y por más cristianización que le quieran dar, desde mi punto de vista, no es
algo prudente. Por ejemplo, para empezar por ahí, porque son tantas cosas y vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible ya, Sí. porque la hora avanza. Entonces, desde mi punto de vista, voy a iniciar comentando de que la palabra dice que hay que confesar con nuestra lengua, confesar que el Señor es nuestro Salvador y doblar nuestra rodilla. Hay que confesar sus pecados. Y que una persona, por ejemplo, no puede ser obligado, no puede ser emocionalmente llevado a un tipo de conversión apurado, a un tipo de conversión de manera repentina, de manera efímera, porque la Biblia no enseña ningún tipo ni de salvación ni aceptación del Señor instantáneo. Todavía yo no lo he leído de manera instantánea, así estoy en los últimos momentos, muriéndome, lo que sea, ahora sí acepto al Señor. Empezando por ahí, la Biblia dice que hay que confesar. Sí. No, sí, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Ciertamente hay un versículo de la Biblia que dice así. Así es. Queremos con el corazón y con la voz, con la boca confesamos. Así es. Por ejemplo, mucha gentes, miles de gentes, y quizá ninguna gente que vean este video, seguro estarán pensando en el ladrón que estuvo clavado en el madero con el Creador, con el Mesías. Y dirán, varones, pero ¿y el ladrón que estuvo entonces con Cristo en la cruz? ¿Qué pasó con él entonces? Bueno, a ese tipo de personas, hermanos y amigos, yo le puedo responder de que hubieron momentos en la Biblia que eso pasó una sola vez y que pasó con un propósito. O sea, que no es una práctica que ahora la vamos a hacer repetitiva, no es una práctica que sea sana, porque el Señor, el Creador, le permitió a ese ladrón en ese momento la salvación, se la permitió a él. Entonces, yo si fuera pastor, yo no voy a enseñar de que deje la cosa para el último momento. Entonces, porque las cosas no son repetitivas. Por ejemplo, no ha surgido nadie, para mí no ha surgido nadie más que traicione al Señor y que se ahorque. En la historia todavía yo no lo he visto. ¿Por qué? Porque eso sucedió una sola vez. Y así hay cosas que suceden una sola vez y que ya no son repetitivas. O sea, para mí esa parte con el ladrón fue algo que el Señor lo permitió, lo mismo con la ciudadana samaritana, que fue una sola vez que lo permitió y que no es algo repetitivo. ¿Me entiendes? Bien. Entonces ya, bueno, no. ¿Cierras esa parte ahí? ¿O sí, sigues? Si quieres puedes seguir aportando o puedes también interrumpirme y cuando quieras comunicar algo. Ok. Bueno, pues yo desde mi parte siempre he escuchado, siempre he escuchado testimonios y historias en prédicas, en diferentes predicadores, estudios, etcétera, de personas que obviamente están en lecho de muerte, ya sea por una enfermedad terminal, algún accidente y algo, y pues los hermanos pues le llaman al arrepentimiento, a las cosas que hagan la confesión de fe. Y en parte siempre hay una parte que siempre asiente que sí, que van a hacerlo, que lo van a hacer. Hay otros que no, pues hasta la muerte simplemente son rebeldes y deciden pues no entregar su vida a Cristo. También está la condición en lo que dice Diógenes. Por cierto, mi nombre es Sonia Bismael Peña. Somos cuñados, por cierto. En fin, entonces hay
veces donde el que está en el hecho de muerte pues no tiene la capacidad lingüística de expresar verbalmente la confesión debido a las condiciones o limitaciones físicas que amerita su estado de enfermedad o crítico, de estado crítico, resultado de un accidente y eso. Y simplemente pues le dicen, si deseas aceptar a Jesucristo, haz un movimiento, un gesto, parpadea, apriétame el puño, por ejemplo. Y bueno, hay veces que la persona dentro de lo que puede, pues sí lo hace, y luego proceden a hacer la oración y dicen si lo hizo de corazón, si has aceptado a Jesucristo, hazme una señal. Y bueno, pues dicen que sí. Ahora la duda es, o la pregunta es, ¿estas personas fueron salvas? Desde mi punto de vista, yo creo que depende más de la intención del corazón, más que otra cosa. O sea, si de verdad la persona en su interior, en su mente, decidió, bueno, aunque sea por la situación, wow, ya no me queda nada, en la vida, estoy a punto de partir, cosas, pues, aunque sea con la intención, pero si está de la intención que se convierta, o sea, que quiera aceptar, pues yo creo que la persona podría ser salva. Y bueno, está el hecho del ladrón también. Está el hecho del ladrón. Fue una conversión instantánea. El ladrón aceptó a Jesucristo en ese mismo momento y murió junto con él. Y Jesucristo le dijo que desde hoy. Incluso, yo creo, por ejemplo, que Dios conoce las limitantes humanas. Ok, está el requisito de que debemos confesar con la boca, pero primero se cree, luego se confiesa. Pero dentro del ser humano hay ciertas limitantes, y más en el hecho de muerte, donde las personas por lo general están faltas de energía como para hablar, y más en un estado crítico de accidente, más en un estado crítico de un accidente, donde muchas veces están con los ojos cerrados y solamente pueden escuchar y hacer unos cuantos gestos. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe, Dios considera esas limitantes. Aquí tengo un versículo, déjame buscar, espera, dame un momento. Aquí. Bueno, aquí está, por ejemplo, el primer ejemplo siempre es el ladrón, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo. Luego están los siguientes versículos, que dice aquí que si confesáramos, este es uno, confesáramos con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, aquí está que si confesáramos con la boca que Jesús es el Señor, pero también está que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo creo que si tenemos la limitante de no poder confesar con la boca, pero tenemos otros medios como gestos, cursos y eso, y creer en el corazón, si creemos con el corazón. Yes. Ahí está la intención. Creo que si tú crees con el corazón, pues ya, creo que es motivo suficiente, aunque no puedas confesar con la boca. Aquí está otra, por ejemplo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la fe es una condición para ser salvo. O sea, si tú tienes fe, si tú haces confesión en tu lecho de muerte y tienes fe de que Dios te va a salvar, eso es una condición para ser salvo. Exacto. Aquí está otra. Perdón, pero mira, ese versículo que me leíste nuevamente, ¿dónde está citado? En el segundo que leíste. El segundo, que si confesares con la boca, ese está en Romanos 10, 9 al 10. El otro. El que dice por gracia, porque por gracia sois salvos. Ese. Sí. Ese está en Efesios 2, 8 al 9.
Exactamente, ese en Efesios, la interpretación que yo le daría a ese es para los creyentes que han creído ya con un tiempo determinado en el Señor, porque la palabra no puede contradecirse a sí misma. Entonces, ¿a quién se le está refiriendo ahí el Espíritu Santo? A personas que ya muchos años han vivido en el Señor. Mire, por ejemplo, cuando le digo que la palabra no puede contradecirse, quienes nos contradecimos somos nosotros por falta muchas veces de interpretación. Por ejemplo, mire que dice Gálatas 6:7. No se engañe, el Creador no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, Eso mismo que sucederá. eso también segará. O sea, que el Creador no puede ser burlado. Esta palabra burlado es que no tomar su nombre en vano, por ejemplo, no relajar con cosas de fe, porque muchos relajan con temas de fe. Mucha de esa gente que han tenido accidentes, que han pasado tragedia, muchos de ellos, el Señor, el Creador, ha tenido misericordia y regresan a una vida común y corriente, pero después tú nunca lo ves en la iglesia. Pero mientras estaba en esa condición, ahí sí, eso para mí es tomar el nombre, es como burlarse, en pocas palabras. Entonces la palabra, cuando digo no puede contradecirse a sí misma, es porque la palabra literal condena a los que no están inscritos en el libro de la vida. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el de fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea, no es verdad de que un ser humano va a vivir una vida brincando, bebiendo, y gozando, y usando sustancia ilícita, violando y en bajas pasiones, y después al final de que el Padre nuestro, Ave María, ven por nosotros, María, la Madre de Dios, y perdónanos a todos, y soy salvo. Para mí eso no funciona así, para mí. Ese es mi punto de vista bíblico, hasta donde me alcanza el discernimiento. Porque dice la palabra que los perdidos serán como la arena del mar. Exacto, serán como la arena del mar. Entonces es antibíblico y también falta de ética, vamos a poner cristiana, o falta de doctrina, de que si los perdidos serán como la arena del mar y el Señor, el Creador, es el único que conoce los destinos de los seres humanos en la tierra, yo que no puedo discernir, muchas veces el Señor oculta de nosotros, de sus hijos, el poder discernir sobre otra persona. Muchas veces el Creador te puede revelar algo, pero otras veces que no. El Señor oculta, porque hay las cosas espirituales, las cosas que son de origen espiritual le pertenecen al Creador, y las cosas reveladas pues entonces nos pertenecen a nosotros y a quien Él quiera revelarle. Entonces yo no veo eso muy ético, de que yo, un ejemplo de yo, por desear buenas intenciones para que alguien se salve, corriendo lo evangelizo y sí, ya se salvó, y descansa en paz, y ponerle música quizás del tercer cielo, etcétera, y darle una santa sepultura. O sea, eso como que choca un poco. Bueno, en ese caso, y por eso dije ahorita que primeramente eso dependía de la intención del corazón de la persona que está haciendo la confesión de fe en dicha condición. O sea, la intención, porque Dios conoce los corazones.
Así Dios es. conoce las corazones y las intenciones del corazón. Entonces, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, una persona que esté inconsciente, que tú le busques a llamar o sea, que le llame a hacer la confesión de fe. Esa persona está inconsciente, esa persona no está escuchando nada en sí. Entonces ya hay como que, no, creo que si bien podríamos orar por él para que Dios tenga misericordia y le pueda dar la oportunidad, no estando inconsciente, porque una persona que está inconsciente pues nada sabe de lo que está pasando a su alrededor. Y si bien hay tal vez evidencia de que algo escuchan, pues no sé, ahí ya yo no entro. Eso es algo de subconsciente, es algo que más allá no sabemos dónde está esa persona. Entonces ahí ya no entraré en ese tema. Ahora bien, ya hablando de una persona que esté consciente, vamos a poner, aquí tengo este versículo que dice que está en 2 Pedro 3:9, y dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios desea la salvación incluso para todos, tanto creyentes como no creyentes. Y aquí creo que está involucrando no solamente a los creyentes, sino a todos aquellos que aún no han procedido al arrepentimiento. Por eso dice: Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo creo que mientras se pueda y haya oportunidad, la persona esté en disposición. Ahora, si la persona sobrevivió, se convirtió, sobrevivió, y luego de ese proceso, pues ya pues decide pues descarriarse, eso ya queda a disposición de él. Es él que está jugando con Dios, y como tú dijiste, Dios no puede ser burlado. ¿Saben? Hemos escuchado de testimonios de personas que se han convertido en lecho de muerte. Dios le da la oportunidad, incluso hasta sobreviven, y luego que están bien, pues vuelven de nuevo para atrás. Y curiosamente, pues en ciertas condiciones mueren y no tienen la oportunidad y se perdieron. Yo escuché un testimonio sobre un hombre que eso era en tiempo de Gigi Ávila, un tiempo que Gigi Ávila vino aquí a República Dominicana a predicar, y él, cada vez que venía Gigi Ávila a predicar, pues él era ciego, y él iba a que oraran por él, le curaron la ceguera, Dios lo curaba, y él se convertía y duraba un tiempo, y después de nuevo se salía, y después le volvía a Dios, y se enfermaba, y luego volvía para que Dios lo sanara, se convertía. Y bueno, en una de esas idas y vueltas, pues el hombre simplemente enfermó. Sí, esta vez sí conservó su fe, se convirtió, pero el hombre enfermó de repente, y pues se preparó, se iba a morir, y se preparó, y Dios simplemente se decidió llevárselo, porque el hombre está en un va y viene. Las misericordias de Dios son eternas, dice la Biblia. Así entonces personalmente, yo creo que mientras haga esperanza, y incluso lo del hombre, lo del ladrón, pues fue una conversión repentina. Eso fue ahí mismo, el hombre se convirtió, murió ahí mismo y ya estaba en el paraíso. Jesucristo mismo se lo dijo. ¿Y qué me dices tú a mí? Que eso no, la Biblia no lo registra, que ha habido más conversiones de ese estilo, pero ¿qué me dices tú a mí que más de una vez los apóstoles o los cristianos no hicieron lo mismo que hizo Jesús con el ladrón? Porque justamente nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y a llamar al arrepentimiento, a la salvación, a las almas. Y si una persona está en el hecho de muerte, en ese momento, yo no puedo perder la oportunidad de lograr que esa alma se venga al evangelio, aunque sea ya luego pues parta. Ya si él logra salvar la vida, como dicen, y luego para allá, luego de ahí pues decide descarriarse, entre comillas, burlar a Dios, ya eso corre por cuenta de él.
es el que está acarreando juicio sobre su vida. Y Dios, como dice la Biblia, Dios no puede ser burlado simplemente. Y hay personas que lastimosamente se descarrían y pues luego mueren y lamentablemente se pierden. Por ejemplo, y no quisiera traerlo a colación, pero en el caso este caso que pasó de la discoteca, del derrumbamiento del Jet Set, pues sucede que habían personas cristianas en ese lugar. Incluso de que había una pastora que ella se había descarriado, y en ese mismo momento pues pasó eso y lamentablemente esa persona sí se perdió. Y habían cristianos también que creen que pueden burlar a Dios, porque dentro del evangelio ustedes saben que hay cristianos que viven doble vida y creen que Dios no los ve. Y lastimosamente el caso llegó un momento donde y solamente queda hacerle su velorio, como quien dice, su ceremonia de entierro, y decir que Él está donde merece. Vamos a decirlo así, como dice mi pastor. Él está donde merece. Entonces, mantengo la posición de que sí, la persona, mientras esté consciente, mientras vida tenga y esté la oportunidad de hacer el gesto, o sea, por lo menos responder por algunas cosas, que sí, puede recibir la salvación, pero depende de la intención del corazón. Si vamos a poner, por ejemplo, que esa persona hizo la oración de fe, pero en su corazón pensó, por ejemplo, si salgo de esta, me voy a convertir por ahora, porque estoy a punto de suscribirme de la vida, y posiblemente no da cuenta, y tengo que por lo menos asegurarme que me voy para allá arriba. Pero si la salvo, pues vamos a volver para atrás. Que es posible que se dé el caso en muchas de esas situaciones. En ese caso ya yo me imagino que Dios diría, bueno, mijo, ¿tú crees que me va a tomar el pelo? Pero lastimosamente no. Permítame tomar una oportunidad. Sí. Cuando la Biblia dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no, entonces ya es condenado. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, que el mundo, cuando uno está evangelizando a toda criatura, a los compañeros universitarios de trabajo, a los vecinos, a tu entorno, siempre por donde vas, en un autobús, si vas a la playa, si vas a cualquier lado, y la frase más común que todos te responden es: ahora no, más luego. Ahora no, pero después, más adelante sí. Y si a eso entonces vamos, de dejar todo para último, pues entonces vámonos al mundo también, porque ya nosotros tenemos conciencia y ya sabemos que, bueno, aceptamos al Señor y para el cielo. Pues entonces vámonos también al mundo, vamos a beber cerveza, vamos a descarriarnos, vamos a practicar todo lo que la gente practica hoy en día, la falta de respeto, la falta de empatía, cuando vas a cruzar una calle, que nadie hace eso, nadie te da paso, y si estás en una fila te reempujan, te pasan delante, no, la gente te grita, no te respeta. Las violaciones, todas las violaciones que estamos viendo hoy en día, todas las depravaciones y todo lo que la sociedad pinta. Entonces nosotros vamos a hacer eso también, y cuando estemos en las finales, pues entonces vamos a buscar de Dios, porque si creemos así, está bien, ya entonces somos salvos. Yo creo que no es necesario esperar que esto acontezca. Y es un consejo importante. Exacto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver un ejemplo de lo que yo estoy hablando, que se encuentra en Lucas capítulo 16, que es exactamente otra reflexión de la parábola del joven rico y de Lázaro. Baruch Hashem. Bien. Volvemos en breve.
continuamos. Nos quedamos en que estaremos, después de la pausa, conversando sobre lo relativo, o como está escrito en el libro de Lucas, capítulo 16, del joven rico, esa parábola que muestra, que nos da una luz de que la oportunidad debe ser a tiempo, porque este joven rico que vivía una vida en sus placeres, gozando su dinero, disfrutando de buenos manjares y de buena vida, de alguna manera, porque se está hablando aquí de alguien que conocía a Torah, que conocía al Creador y que tenía conocimiento de lo que es la palabra de Dios y que se le había predicado, y que para eso tenía los profetas en la tierra, como hoy en día, que también esa otra palabra que he escuchado, de que dicen, ahora no, pero después sí. Aparte de esa otra palabra, hoy en día hay una similitud con este joven rico, de que uno le predica y tienen conocimiento, y ellos dicen que ahora no, pero otro día, varón. Entonces, ¿qué le dice Abraham? Para eso, aunque tú quieras volver allá a tierra otra vez, donde están los seres vivientes, para eso tienen allá la palabra de Dios y tienen a los profetas. Que si aún fueran de aquí, de entre los muertos, si aún fueran de aquí, no le van a creer. O sea que tampoco le creen a uno tampoco le creen. Y ese joven rico da a entender que ahora es la oportunidad, y que él vivía una vida alejado del Señor, y cuando quiso despertar, cuando quiso aceptar, ya era tarde. Y no se está hablando de una persona que era ateo o que no creía. Él sí creía, pero no lo aceptó de corazón. Por eso, como decía, que las cosas que transcurrieron en la Biblia, en la historia, no son repetitivas, porque el Señor dice en su palabra: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, de quien yo quiera. Eso no depende de mí, de ti, de fulano, perencejo, no, sino, o sea, del que Dios quiera. Por más intención buena que yo tenga de querer que otros se salven como la tengo, y si esa persona no quiere, pues entonces yo no voy a ir. Para mí no es prudente que yo voy a ir y le digo, mira, un accidente, yo me lanzo a esa persona y le digo, apriétame la mano y repite conmigo: Señor, acepto, te reconozco como mi Salvador, soy pecador y acepto de todo corazón. Yo no creo en eso. Yo creo en que las oportunidades son aquí y ahora, no a lo último, no ya para el último momento. El Señor sí, claro, porque no somos jueces. El Señor sí puede, no está obligado. El Señor no está obligado a salvar a todos los pecadores en su último momento, porque Exacto. el Señor es rápido en amor y en misericordia, abundante en misericordia, pero el Señor es lento para la ira. Entonces, como el Señor es lento para la ira y sobreabunda su gracia y su misericordia, pues yo la voy a aprovechar. Como decía el salmista David, el rey, nuestro gran rey David, él entonaba alabanzas al Creador y él decía: te alabo, Señor, alma mía, alaba a tu Creador, porque en el Sheol, ¿quién te alabará? Por eso David se preocupaba tanto en vida. Ahora porque puedo. Por eso es que es bueno que nosotros, con toda nuestra juventud,
lleguemos al Señor, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, que son buenos, pero al final su camino es camino de muerte. Por eso que Exacto. insto, yo deseo de todo corazón y voy a seguir incluso predicando, pregonando el evangelio de salvación y promoviendo el arrepentimiento. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de villas y castillas. No voy a promover nunca un evangelio light, ni moderno, ni nada, sino un evangelio que va a salir de mi boca siempre es de arrepentimiento, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor dice: yo estoy a la puerta y toco. Si alguien oye mi voz y me deja entrar, yo voy a entrar a esa persona. Pero el Señor toca, el Señor lo hace de manera prudente, de manera respetuosa, porque el único que hace las cosas a terror es el enemigo. Entonces yo creo de que la aceptación al Señor debe hacerse a tiempo, no fuera de tiempo. Para mí es Bien. a tiempo. Shalom. Bien, partiendo desde el punto del rico y el Lázaro, primeramente la situación del rico y el Lázaro pues ya es, en este caso creo que no aplicaría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas que ya están en la otra vida, o sea, en la vida después de la muerte, están en lo que es, como tú sabrás también, lo que es el seno de Abraham, que era en un lugar, bueno, Lázaro estaba en el seno de, bueno, ya todos conocemos para no alargar mucho la cuestión, ya todos conocemos la anécdota o la parábola que muchos especulan que de hecho fue un hecho real, o sea, lo que Jesús no lo llama y la Biblia no lo llama parábola en sí. La historia de rico y el pobre, o de Lázaro, sí. Permíteme decirte, no fue una historia real, es una parábola, pero no fue. Al principio yo creía que fue algo que sí que pasó real, pero en realidad no es algo real. Más bien eso tiene otro mensaje. O sea, yo traigo esto como ejemplo, pero el ejemplo no fue que pasó una historia real como tal, sino que es una parábola. El joven rico representa una cosa y Lázaro representa otra cosa. Entonces el Señor toma esa parábola para hablarle, para referirse a los perushim, a los fariseos y a los escribas. Y por eso que el Señor hablaba mucho en parábola. Y como decía Isaías, Él hablará en parábolas para que los sabios no entiendan, para que tenga oído no comprenda. Entonces, eso fue una parábola en sí. No fue que pasó. Bien, entonces, bueno, sea parábola o sea algo que hubiera pasado, la cuestión es que estamos hablando de, bueno, pues ya después de la muerte. Ya aquí en este caso, pues nada, no se puede hacer nada, ¿verdad? Ni el rico ni el Lázaro. Entonces, ya en este caso la cuestión de lo que es la confesión de fe en el hecho de la muerte no se aplicaría, porque estamos hablando de dos personas que ya murieron en sí y que ya después de la muerte nada se puede hacer. Entonces, amén. Mi papá quiere decir algo. Diga, si usted me escucha y quiere comentar algo, participar. Vamos a aprovechar que Orni ahora está meditando, buscando ahí un versículo. Y diga algo, salude, diga algo si me escucha. Disculpe, un pequeño inconveniente aquí. Sí. Ahora sí, yo a ustedes los escucho perfectamente y los veo. No sé si ustedes... Buenas, saludos. Hola. No podemos verlo porque necesitaría activar la cámara, pero no importa. Puede exponer su punto de vista. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, Estoy bien.
Sí, pero pues, digo algo acerca del tema que también te estamos hablando de Rico y Lázaro. Continúe. Bueno, sobre el Rico y Lázaro, eso nos enseña una lección. Eso significa que entiendo que Lázaro era humilde y el rico resultó ser el altanero. Eso nos enseña que tenemos que ser humildes, porque la humildad no consiste en la pobreza, ni tampoco en andar sucio, andrajoso, ni con hambre. La humildad, eso es una cosa que sale del corazón. El rico menospreciaba a Lázaro, porque a lo mejor el rico pensaba que nunca se iba a morir o que iba a durar muchos años. Sin embargo, la muerte es para todos, para ricos y pobres. Así es, está bien. Bendiciones. Vamos a escuchar aquí a mi querido cuñado Orny, ya para que él cierre y despida. Adelante, Orny. Buenas, bendiciones. Amén. Shalom. Amén, 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 amén. Le bendiga mucho por allá. Amén, igual. Sí, amén. Bueno, pues entonces, siguiendo donde lo dejamos, y voy a partir ahí para mi posición, explicar mi posición. Que en este caso, como estaba diciendo, no aplica, porque ya Lázaro y el rico estaban muertos, ya su alma habían pasado a lo que es en ese momento el Seol, porque estamos hablando de ya antes de lo que es la promesa, todo eso, la salvación y cosas. Entonces era un lugar donde estaban justos e injustos, pero divididos en dos diferentes lugares, que era el seno de Abraham, que era donde estaba Lázaro, y la otra parte era el lugar como de tormento, que era donde estaba el rico. Y bueno, ya Diógenes explicó esa parte, ¿verdad? Pero creo que aquí no aplica sobre el tema, porque estamos hablando de personas que están casi para el hecho de muerte, que hacen confesión de fe. Ya después de la muerte nada se puede hacer. Entonces, en esa parte creo que no aplica. Ahora bien, cuando yo me refiero estoy de acuerdo. Perdón que interrumpa. Cuando yo me refiero a ese ejemplo, no me refiero ya como a que pasaron a la otra vida, sino me refiero a que cuando estaba vivo, a que cuando había oportunidad, a eso es donde el punto que yo quiero darle el reflejo, ¿verdad? De cuando hay oportunidad, porque él dice, permíteme, Padre Abraham, que yo vaya, o manda a un familiar mío, a quien sea, mándalo a que vaya ya a los míos y que predique. O sea, exacto. Estamos refiriéndonos no al más allá, sino aquí, a donde vivimos, en nuestra dimensión de que cuando estás consciente, cuando estás vivo, es que hay oportunidad. Entonces puse ese ejemplo ya cuando el joven rico parte de la tierra en la parábola, o sea que ya no hay oportunidad. Entonces, si hay oportunidad y tenemos salud y fuerza, entonces vamos a aprovecharla. O sea, a lo que yo me refiero es a no esperar al último momento, porque en el último momento, cuando seamos pesados en la balanza, la última palabra la decide nuestro Creador. Pero nuestro Creador también nos enseña por medio de su palabra a que cuando alguien no está con él, está en contra de él. Entonces, al final cuando está moribundo y cuando está ya en las últimas, ya viendo, vamos a decir, los ángeles, vamos a poner otra expresión, otra palabra. Cuando está en las últimas viendo los pajaritos y los ángeles, si usted está en contra del Creador, ya lo último, ahora sí, ya Creador, estoy aquí, te acepto
confieso mi pecado, amén, soy salvo. No, yo creo que mientras estemos vivos y mientras se le predique en el tiempo y en el espacio presente, yo creo más en eso. Y le pido al Señor siempre que me siga iluminando por medio de sus palabras, porque uno vamos en un nivel de santificación progresiva. Entonces, vamos en un discernimiento progresivo. No lo sabemos todo, no lo comprendemos todo, porque al final, como te había dicho, que las cosas ocultas, sobrenaturales, le pertenecen al Creador, pero por medio de su palabra podemos discernir estas cosas. Aquí. De acuerdo. Y sí, en esa parte estoy de acuerdo contigo, que más que todo, y lo importante es que la vida nos llama a buscar a Dios, a aprovechar el tiempo, o sea, aprovechar ahora que podemos y no después a lo último, o ya cuando estamos viejos, que muchos dicen, no, cuando yo sea viejo, cuando tenga cosas ya, entonces queremos darle los bagazos de nuestra vida ya a Dios, cuando no tenemos fuerza para ir a predicar o cantar o para arrodillarnos a orar, sino que la Biblia siempre nos incita a nosotros a buscar a Dios. Incluso el libro de Eclesiastés habla de eso, que nos acordemos de nuestro Dios en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos, etcétera. Entonces, justamente eso. Creo que es Proverbios o Eclesiastés, no recuerdo muy bien. Sí, disculpa que no, creo que no Proverbios. Okay, creo que sí, creo que en Proverbios. En fin, sí, estoy de acuerdo con eso, que debemos aprovechar el tiempo y buscar a Dios ahora que podemos. Tenemos salud y bienestar y no estamos al borde de la muerte. Sin embargo, sigo sosteniendo mi punto, que dentro de lo posible y siempre y cuando la persona pueda, se debe aprovechar. Se debe aprovechar el momento. Y aquí, por ejemplo, yo sé que hay personas que en el hecho de muerte, pues obviamente no pueden hablar o algo, tienen alguna limitante, pero creo que en la confesión, o sea, el uso del habla no es una limitante para aceptar a Dios. Y repito, como siempre, dependiendo de la intención del corazón. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, en 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón más que todas las cosas. Y saben que hay situaciones donde las personas no pueden hacer confesión de fe, justamente porque no pueden hablar, o están en situaciones críticas. Sin embargo, eso no debería ser una limitante para hacer confesión de fe, siempre y cuando el corazón esté dispuesto. Ahora bien, yo sé que el punto de Diógenes es perdón que tome otra parte. El Señor conoce nuestros corazones, nuestra intención. Por eso hay personas que no pueden confesar y son salvos, como por ejemplo los mudos, aquellas personas que son mudas, incluso que son sordos, que ni siquiera escuchan. Esa persona son salvas. ¿Por qué? Porque tienen conciencia y saben el bien y el mal. Y aunque ellos no puedan confesar literal, nosotros como hermanos lo vemos. ¿Por qué? Porque lo vemos en los frutos que dan, porque vemos las obras que está haciendo, que se congrega, que disfruta de los mensajes, que va, etcétera, etcétera. Y por eso podemos discernir que esa persona es salva, porque aunque no confiese, aunque no nada, pero el Señor conoce la intención y el corazón, y el Señor lo ve, y también nosotros lo vemos, porque por los frutos nos conocemos uno con otro. Entonces, ahí yo creo absolutamente, sin duda, que esas personas que no pueden confesar son salvos. Yo lo creo, sin duda.
Amén, amén. Entonces, yo sé que el punto de Diógenes, como decía, es que se ve mal y se ve feo, sí, que una persona que haya vivido una vida completa, pues dedicada al pecado, a la parranda, fiesta, bebederas y bueno, el pecado en sí. Se ve mal que tal vez en su lecho de muerte, ya que no tiene nada que hacer, un accidente o lo que sea, pues que haga confesión de fe y ya es salvo. Pero es justamente, ya a veces creo que hay situaciones que Dios muchas veces las permite para que las personas, si bien en su salud, en su bienestar y en su juventud, no son capaces de ver la realidad de peligro inminente en el que están respecto al pecado, pues a veces que Dios en su misericordia pues permite ciertas cosas para que dentro de la realidad de la muerte, de la realidad en la que se encuentran crítica, pues al fin puedan abrir los ojos y darse cuenta de que desperdiciaron una vida completa, y que la vida es un soplo. Dice la vida, el hombro, la vida es como el polvo prácticamente, es como un soplo, que así como, o sea, en un segundo la podemos perder prácticamente. Así es. Y hoy tenemos salud y en milésimas de segundo ya no podemos tener salud y ya no podríamos respirar. Entonces ese en ese momento donde las personas pues abren los ojos, dicen wow, y esa será la oportunidad, donde la última oportunidad que Dios, y que digo yo es un privilegio porque hay personas que no tienen ni siquiera ese momento de poder reflexionar, que simplemente ya se denucaron, la muerte fue instantánea y ya no hay oportunidad. Pero esas personas que tienen ese momento de reflexionar antes de la muerte, creo que es una oportunidad de que, wow, casi nadie tiene. Entonces ese es ese momento donde Dios los hace reflexionar y ese es el momento también que uno como cristiano, como personas que Dios nos ha llamado a nosotros, pues esto nos está llamando a nosotros a predicar el evangelio y salvar las almas. Bueno, las almas las salva Dios, obviamente, para predicar el evangelio, y ya que de ahí para allá pues Dios haga lo que tenga que hacer y el Espíritu Santo resuelva, y la persona pues también decida ponerse a cuenta con Dios en esa oportunidad, porque nosotros más que nada estamos llamados a predicar y no pensar tanto, esa persona se pasó la vida entera haciendo y deshaciendo, y ya porque está aquí pues se va a salvar. Nosotros no estamos en esa posición de determinar o de buscar si esa persona si está bien o está mal lo que está haciendo, simplemente de llevarle el mensaje, de predicarle el mensaje, y que esa persona decida a partir de ahí lo que tenga que hacer en esos últimos minutos de vida que tiene. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, creo yo, en sí. Y ya de ahí para allá el Espíritu Santo hace. Ahora, la persona tiene la intención de convertirse y ver si Dios le da una oportunidad de vivir, de seguir viviendo, para luego volver hacia atrás. Eso ya depende de él y de Dios, y lo que Dios determine hacer con esa persona. Perdón que aquí está. Las cosas de la vida, el corazón, solo el Creador las conoce. Es cierto, nosotros no somos jueces, pero somos conscientes de lo que hacemos y conscientes más aún de lo que la Biblia nos enseña. La palabra enseña que incluso que no todos los que digan Señor, Señor van a ser salvos. El tema no es la salvación, el tema es si es prudente de que un creyente, un cristiano, una cristiana, mayormente son mujeres, que se inclinan más a eso, de que si es prudente tú ver una persona agonizando, tú vas y le predicas y lo bautizaste, lo cristianizaste, y ya esa persona
se partió con el Señor. Yo sigo sosteniendo que no creo en eso. Sí creo en los milagros, creo en las oportunidades, creo en la aceptación del Señor, incluso en los últimos momentos, porque he visto mucha experiencia con creyentes que estuvieron afuera y se descarriaron por algún motivo y que volvieron y fueron restaurados, y en 15 días, un mes, esa persona, después de haber arreglado su vida, partieron. Creo en eso, partieron con el Señor y duermen ahora. En eso creo. En lo que no creo es en dejar las cosas para último momento, porque la palabra enseña que los perdidos serán como la arena del mar. Entonces, si la misma palabra me enseña eso, la misma palabra, yo entonces tengo que creerle a la palabra. Yo no voy a hacer el papel de juez, de decir, de condenar o de salvar. Yo no voy a hacer el papel de juez, pero la Biblia te enseña a dónde van las personas que no tienen a Dios. Uno no lo quiere decir, suena duro, suena áspero, suena incluso hasta, mira cómo se expresan los cristianos. No, en la Biblia suena duro decirlo, pero la Biblia te enseña a dónde se conducen los que han aceptado al Señor y a dónde se conducen los que no han aceptado al Señor. La Biblia te enseña. No podemos ser jueces, pero la probabilidad de que cuando a ese tipo de personas se le acerquen y le prediquen y lo bauticen y todo, la probabilidad es mínima de salvación. La probabilidad es mínima, por no decir cero o nula. La probabilidad es mínima porque está bastante demostrado de que muchas personas que se enferman se asustan, tienen miedo, le tienen miedo a la muerte, creen que se van a morir y dicen, acepto al Señor. Sí, acepto, claro, pero hasta yo lo voy a aceptar. Si yo no fuera cristiano, creyente, no fuera un siervo de Dios, y me dicen, mira, y para yo salvarme, yo voy a decir que sí, claro, voy a decir que sí. Tú me dices agarra ahí, yo voy a agarrar ahí y ya soy salvo, porque yo lo que quiero es salvarme. Está demostrado que esa persona, en su mayoría, vuelven al mundo de nuevo otra vez, y yo lo he visto eso, vuelven al mundo otra vez. Yo ya de mi parte voy a cerrar, pero yo quisiera estimular la conciencia de los que son creyentes a no hacer este tipo de práctica, porque no es prudente, porque tú estás haciendo una conversión a la fuerza, y la palabra dice que no es a la fuerza, es a voluntad. Si tú tienes la voluntad, tú puedes, pero no a lo último. O sea, el individuo que está fuera de los caminos del Creador siempre va a tener la voluntad en su momento de necesidad, porque es una necesidad. Siempre va a tener la voluntad, va a querer, sí, yo acepto. Sea brujo, sea ateo, sea quien sea, va a decir, sí, corre, te aprieto hasta con un alicate de presión, si es posible. O sea, van a tener siempre van a decir que sí. Ellos siempre van a decir que sí, porque es lo lógico, es lo natural. Pero la práctica del creyente no es bíblica. Esa práctica no es bíblica, de querer bautizar, de tú querer salvar tú a alguien, de bautizarlo, de que confiese su pecado, agárrame ahí. O sea, esa práctica yo no la veo bíblica, no la veo, porque todo lo que la Biblia ha mostrado a lo largo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que todo lo que el ser humano haga para agradarle al Creador es de voluntad propia. No depende de mí, sino depende del Creador. Si el Creador le place a una persona salvarlo en las últimas, amén, pero no a todos, yo no puedo creer que a todos. O sea, yo no lo voy a creer nunca que a todos. Si la probabilidad es mínima, sí se puede, sí, claro, sí se puede, porque el Creador es que sabe, no yo.
Sí, claro que se puede, pero la probabilidad es mínima, porque es que la palabra dice a dónde van a ir al final los que no practicaron la verdad y a dónde va a poner, a un lado pondrá uno y a otro lado pondrá a los otros. O sea, entonces tengo que guiarme de lo que dice la palabra. Mi voluntad como creyente y siervo de Dios, mi voluntad, mi fe y mi deseo es que se salven todos y que todos procedan al arrepentimiento. Claro que sí. Esa es mi voluntad y lo voy a seguir haciendo, pero a personas conscientes, a personas que me escuchen, a personas que están sanos, en su sano juicio, que están bien. A esa persona yo he sido llamado a predicarle las buenas nuevas de salvación. Pero a una persona que está moribundo, tirado y cosas, yo no voy a perder mi tiempo. Si el Señor me guía, me dice, claro, porque es que el Señor es el que sabe. El Señor es el que sabe. Yo no lo voy a hacer, pero si el Creador me dice, ve, mira, tal persona, ve, yo te mando y te respaldo, ve, yo obedezco la voz del Creador. Pero mi propio deseo, mi propia voluntad de que yo vea un accidente o vea una tragedia, ¿yo voy a ir? No, yo no voy a hacer eso. Porque yo no lo veo, yo, de mi punto de vista, para mí no es posible. Pero a todo aquel que lo haga, ya que yo no lo hago, ni lo voy a hacer, ya que yo ni lo hago ni lo voy a hacer, y a todo el que lo quiera hacer, amén. Y otra persona, entonces ellos mismos me escuchan, pero yo no puedo lograr que ellos me vean. Puedes silenciar el micrófono, no hay problema, ya casi estamos terminando. Ya yo, de hecho, concluyo. Ya son mis últimas palabras. Si Olney quiere aportar algo, bien, adelante. Diógenes, sí. ¿Tú tienes hermanas inconversas? Sí, yo tengo, sí. Bien. Sí. Dios nos guarde y nos proteja. Dios las guarde y las proteja. Bueno, creo que se tiró un poco más a aludir a esta parte, pero si ellas se encontraran en las situaciones que hemos estado debatiendo, ellas, vamos a poner que una de ellas está media moribunda, Dios no lo guarde, Dios la guarde y la proteja, y se vieran en dicha situación, tú ignorarías la posibilidad de predicarles y hacerles entrar en razón y que hagan la confesión de fe, que estén en las últimas y tienen que aprovechar el tiempo, o simplemente te harías a un lado? No, al contrario, he vivido mi vida entera, la he vivido ya la vida entera, todos los años, invitando a la congregación, invitando a los servicios, invitando a actividades, y nunca han ido, nunca han aceptado. Nunca lo han hecho. Los familiares son los familiares son en el caso que ella se encuentre en el lecho de muerte, algunas de ellas, y estén a punto de partir, ¿tú ignorarías la posibilidad? No. De aprovechar ese momento y que ellas hagan la confesión de fe. Es que he vivido la vida entera invitándole, deseando que vengan también a los caminos del Señor, y nunca por su voluntad propia han querido. Entonces, en el momento de las últimas, ya como ha rechazado tanto al Señor, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dijo a los discípulos cuando lo envió a los 70? Cuando ustedes entren a cierto lugar y prediquen y nadie lo quiere escuchar, sacúdanse el polvo de sus pies y arranquen de ahí, porque ya ustedes hicieron su parte, ya la hicieron. O sea, es que ya no hay parte atrás de que antes no, pero ahora sí. En las últimas, yo, aunque fuera mi familia, y de hecho la palabra dice que la familia, ¿quiénes son mi familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el reino de los cielos. Entonces, aunque sea mi familia literal, de sangre, lo que sea, y yo viera eso, a menos que me lo pida, yo no lo hago, porque soy respetuoso. Si esa persona me dice, ven, ora por mí, voy y oro por esa persona, por mi familia. Pero si no me lo pide, no lo hago. ¿Por qué?
porque he vivido muchos años, no un día, no 2 días, no una semana, años predicándole y siéndole ejemplo, y no han querido, no lo han hecho. Entonces, ya en momentos de las últimas, si mi familia, yo lo veo en ese estado, yo no la voy a hacer la oración. A menos que mi familia me solicite, ven, ora por mí, voy y oro por ella, nada más. Pero si ya te solicita, estaría haciendo prácticamente lo mismo que tú dices. O sea, tú no fuiste, pero ella por su propia cuenta decidió, oye, estoy muriendo y posiblemente me vaya para el infierno, entonces tengo que ponerme a cuenta con el barbú, como dice el dicho, y así que voy a llamar a mi hermano Diógenes, que eres cristiano y que Dios le escucha, para que me ayude a hacer la confesión de fe. Exacto. Es la misma condición, pero que esta vez aunque tú no decidiste ir, ella decidió a hacerlo, pero lo está haciendo justamente porque está en el hecho de muerte. Es las mismas condiciones. Sí, por eso yo te había comentado que sí creo que la probabilidad es mínima. Ahorita te había comentado, la probabilidad de salvación es mínima, porque el Señor es quien decide, no yo. Por eso te hablé de la voluntad. Si a ese familiar se le ocurre, ven, ora por mí, yo no me voy a negar a orar. ¿Por qué? Porque fue su voluntad en ese momento, aunque sea en las últimas, pero decidió que orara. Pero yo no voy a orar, yo no voy a orar a decirle, sí, ven, te pongo la mano, que estás enfermo, que estás moribundo, ya para que yo, imponiéndote la mano, ya tú te salves y ya el Señor te reciba y todo. No, porque no depende de mí, luego te repito, no depende de mí. Obviamente no depende de uno, sino de la persona, y del corazón de la persona, y lo que Dios conozca y sepa sobre el corazón de la persona. Bueno, voy a terminar aquí ya, que me están diciendo. Bueno, entonces, sosteniendo mi punto otra vez, pues para terminar, sigo sosteniendo que es nuestra misión como cristianos, y es la labor que Dios nos ha dado a nosotros, predicar el evangelio a toda criatura y ver la oportunidad, sea en la condición que sea, siempre aprovechar la oportunidad de que la persona pues pueda recibir a Cristo en su corazón, sea en todo su vigor, en toda su fuerza, o ya sea en el hecho de muerte. ¿Por qué? Porque predicar el evangelio es la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. La persona en su lecho de muerte o en su vigor rechazó a Cristo. Amén, ya nosotros cumplimos nuestro trabajo. Ahora, la persona aceptó a Cristo, ya sea en su vigor, cuando estaba en salud y todo, amén, lo aceptó en el hecho de muerte, pues amén también, nos ganamos un alma para Cristo nosotros, ¿verdad? Entonces yo sigo sosteniendo esa parte. Ya después de ahí, como dije, la intención del corazón, porque con el corazón se confiesa para salvación. Lo tengo que ver aquí es correcto. Para no confundir el verso, que a veces se me olvidan los versículos y todo eso. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, depende, como dije, de la intención del corazón del individuo. Ya de ahí para allá se encargan Dios, se encarga el Espíritu Santo y se encarga la propia persona de determinar mediante las intenciones de su corazón si será salvo o no. Nosotros estamos llamados, como dije, a predicar el evangelio, sea en la condición en la que sea, y con eso ya concluyo mi parte. Entonces, bendiciones, ya hasta aquí, ¿no? Ha sido nuestra participación, eso es lo que buscamos, esa es la meta, el objetivo, de que estando en un mismo cuerpo podamos de manera sana, de manera edificante, ser refrescados con la palabra del Señor
y que esto le pueda servir a otros, a muchos, entrar en razón, y que el Señor sea quien le inste a poner en su corazón lo que usted siente. Bendiciones, Baruch Hashem, por esta reunión, que aunque virtual, amén, amén, estamos presentes y somos presentes en el cuerpo del Señor, no estamos divididos, aunque a pesar de que el Señor nos repartió a todos diferentes dones y diferentes talentos, pero al final uno lo pone por obra y nos edificamos uno con el otro. Gracias a ustedes por su participación. Si tienen alguna palabra para despedir, bienvenida sea, y les deseo lo mejor. Baruch Hashem, bendiciones de lo alto. Shalom. Bueno, este estudio para mí ha sido de una gran edificación. Agradecemos a ustedes dos también su participación, y también de mi parte saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Pasen feliz, excelente y bendecido resto de la noche. Shalom, shalom. Amén. Shalom. Amén, amén. Shalom. Y Dios le bendiga a todos acá. Así es. Esto es para edificar y muestra de que aunque tengamos diferentes visiones, interpretaciones y eso, aquí estamos pues debatiendo con el objetivo de edificar, más que nada. Así es. Dios le bendiga mucho. Ha sido un gusto, un placer. Diógenes Moquete y Diógenes Moquete también, porque los dos se llaman Diógenes. Diógenes Padre, Diógenes Hijo. Sí. Ustedes saben, mi nombre es Orni Abismael Peña. Estamos aquí para servir. Padre, Hijo. Amén. Pasen buenas, Dios les bendiga, buenas noches. Shalom a todos por allá. Amén. Shalom. Shalom. Amén.